Muy buen día, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta ocasión estaremos trabajando con potenciación de números enteros. Es la temática que hemos en este caso nosotros revisado a lo largo de la semana. Tenemos lo siguiente. Definamos en primera instancia a qué nosotros hemos de tener en referencia como una potenciación utilizando números enteros. Bueno, vamos a sintetizar el concepto de potenciación. Se menciona que la potenciación es un caso particular de la multiplicación, representado por un producto de factores iguales o también llamados o definidos como repetidos. Bien, la interpretación matemática es la siguiente. Tenemos un valor de base y un valor de exponente. El valor de base es el valor que se va a repetir las veces que lo indique el valor de su exponente. Entonces, lo que debemos de multiplicar, y eso de primera instancia ya definimos, lo que debemos de multiplicar es generalmente los valores de la base. Por ejemplo, base multiplicado nuevamente por base, indefinidamente cuantas veces lo indique el exponente. Hemos de tener aquí en referencia lo siguiente. No se multiplica directamente el valor de base por el exponente, sino el valor de base las consecutivas veces que, nuevamente repito, nos lo logra indicar ahora sí el valor del exponente. Bien, por ejemplo, tenemos en este caso resolución matemática de 3 elevado a la cuarta. Esto tenemos aquí en vista a los productos. Estos son productos, tenemos menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Bien, tenemos directamente su resolución en productos como se mencionó. Ahora los agregamos en una forma de potencia. ¿Cómo hacemos aquello? Vamos a conservar la misma base, en este caso es 3 negativo, y ahora identificar cuál es el valor de su, en este caso, exponente. Como se repite 4 veces, entonces ello va a ser, tenemos menos 3 elevado a la cuarta. Y ya tenemos entonces una resolución de 81. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado 3 por 3 por 3 por 3. Tantas veces lo indicó así este elemento de aquí. Bien, y de la misma forma vamos a tener en consideración la ley de signos que ha de participar dentro de la potenciación de los números enteros, porque básicamente en eso consiste. Tenemos lo siguiente, una breve forma particular directamente de identificar es según el valor de su base y también definamos si el valor del exponente es par o impar. Si tenemos un valor de base negativo y definimos que nuestro valor de exponente es par, nuestro resultado va a ser positivo. Bien, definamos esa primera parte. Ahora, vamos a utilizar un segundo ejemplo. Tenemos en forma de productos, tenemos menos en 2 negativo por 2 negativo, por menos 2, por menos 2, por menos 2. Bien, extraemos la base. ¿Cuál es el valor? Menos 2. ¿Cuántas veces se repite? 5. Valor de exponente, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría expresado en una potencia? Tenemos menos 2 elevado a la quinta. Y bien, tenemos valor de 32. ¿Por qué? Hemos de multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahora, vamos a sintetizar la siguiente forma, porque recuerden, ya hemos determinado el producto, o bueno, decir también la potencia en forma numérica, pero recuerden que va acompañado de la ley de signos correspondientes al caso. Tenemos un valor negativo de base. Entonces vamos a definir cuál es el valor de su exponente. Vemos que es un valor impar. Cuando es impar y es un valor negativo de base, nuestro resultado va a ser negativo. Bien, así tenemos los términos de la potenciación. Tenemos el valor de base, recuerden que es el número que se va a repetir, el exponente que por lo general nos indica cuántas veces se tiene que repetir el valor de base, y a la potencia la denominamos como el resultado de aquella operación. Bien, tenemos lo siguiente. Esto es en este caso parte de la extracción de lo que en general debemos de tener en cuenta. Potencias de un número entero. Para determinar el signo de la potencia de un número entero tendremos en cuenta lo siguiente. Las potencias de exponente par son siempre positivos. ¿Sí? Ok, esto puede ser tanto en valores negativos y en valores positivos. Bien, entonces es en breve forma la consideración. Y segundo, las potencias de exponente impar tienen el mismo signo que el de la base. ¿De acuerdo? Entonces, lo repito un momento para ustedes para centralizarlo. Las potencias de exponente impar tienen el mismo signo que se encuentre dentro de la base. Por ejemplo, tenemos el valor negativo. Bueno, imaginemos que tenemos un valor negativo
dentro de la base de este valor y vemos que su exponente es impar. Entonces resolución directa con negativo, porque asimismo es el valor de base que se ofrece. Ahora, por ejemplo, tenemos un valor positivo y que tiene un exponente impar, pasa directamente con su signo de base. Muy bien, vamos a trabajar con unos ejemplos, vamos así de forma súper rápida. Tenemos, trabajemos con aquí, tenemos menos 2 elevado al cuadrado. Vemos que el valor de base es negativo y que el valor de su exponente es par. Entonces, según lo que hemos podido mencionar, vamos a tener por consecuencia un valor positivo. Tenemos menos 2 por menos 2, en resultante nos va a salir en este caso 4 con una denotación positiva. Y bien, complementamos ya con la siguiente parte. 4 por 3 es igual a 12, porque aquí se está llevando a cabo una operación. No solo la resolución de potencia de esta parte, una multiplicación. Bien, entonces tenemos 4 por el valor de 3 igual a 12. Bien, complementemos esto un poquito más. Tenemos lo siguiente, tenemos menos 3 con un exponente, en este caso, par. Este resultante va a ser positiva, por lo que hemos podido analizar. Entonces, menos 3 por menos 3 es un valor de 9 positivo. Y 9 multiplicado por 2, en este caso, vemos que el resultante como tal es el valor de 18. Por ley de signos tenemos positivo y negativo, negativo. Bien, esto más que todo trabajando con bases que tenemos de la multiplicación de números enteros. Bien, vamos a analizar las propiedades ya directamente de la potenciación. La primera propiedad que hemos de tener en cuenta es la siguiente, en la que se encontremos en este caso, exponente de valor de 0. Bien, todo número, en este caso, todo número o toda cantidad que nosotros podamos elevar al valor de 0 nos va a dar como resultante el valor de 1. ¿Ok? Entonces, es como directamente hemos de proponer nuestra primera propiedad. Recordando que todo número, en este caso en referencia del valor de base, indiferentemente cuál sea, puede variar en este caso, pero que tenga su exponente de 0 siempre va a ser 1. Esto siempre y cuando el valor de 0 el valor en este caso de la base no sea el valor de 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a 0 es una forma indeterminada. Bien, pasamos directamente con la segunda, potencia de exponente 1. Todo número elevado a 1 es directamente a sí mismo, porque podemos seguir el mismo principio del elemento neutro de la multiplicación. Sabemos que todo número elevado a 1, multiplicado por 1 es el mismo. Entonces se conserva básicamente el mismo valor. ¿Por qué decimos 1? Bueno, en este caso el valor de base, figurémonos con este ejemplo, 54 multiplicado por 1 es aquel mismo valor. Tercera propiedad, producto de potencias de bases iguales. Aquí y junto con la operación de división hemos de dictaminar que la base va a permanecer prácticamente intacta. Lo que va a ser modificado son sus valores del exponente. Por ejemplo, tenemos aquí valor de 9 y de 9. ¿Qué pasa? Que es el primer 9, el primer término está teniendo un exponente de 3, mientras que el segundo tiene un exponente de 2 o al cuadrado, como también lo podemos definir. Entonces, lo que hemos de realizar es directamente extraer el valor de base. El valor de base no se ve modificado por ningún sentido. 9, lo que sí va a ser modificado, y esto en base a multiplicación, es sumatoria de valores de sus exponentes. Por ejemplo, tenemos 3 y 2. Convertimos esto en una sumatoria ahora con un valor de 5. Bien, entonces, directamente, en síntesis, vamos a necesitar que el valor de su base permanezca prácticamente intacta. Lo único que se va a ver modificado son sus valores del exponente. Y recuerden que cuando llevamos a cabo una multiplicación, como es el caso, vamos a tener que sumar sus exponentes. Bien, ahora, ¿qué hacemos cuando se plantea directamente una división? Una división de potencias de bases iguales, pues se trabaja de la misma forma. Nosotros vamos a tener que conservar sus valores de base. Lo que va a ser modificado en ese sentido es nuevamente sus exponentes, pero aquí ya no se trabaja con una suma, sino que con la operación inversa a ella. Tenemos una multiplicación, una división de números enteros con exponentes. Y bien, aquí por ejemplo se plantea, por lo general nos vamos a poder encontrar de forma fraccionaria, pero también no falta allí algún tipo de caso en los que se encuentran de forma lineal. Bien, entonces prácticamente es igual, conservamos la base, valor de 7,
y restamos, en este caso, el exponente del numerador por el del denominador. Tenemos 6 menos 2 igual a 4. Bien, entonces recuerden que en multiplicación sumamos los exponentes y en división los restamos. Bien, analicemos ya las siguientes. Quinta potencia, bueno, quinta propiedad, potencia de una potencia. Cuando nos encontremos valores, en este caso de potencias, que se encuentran ubicados dentro de otra potencia, se trabaja con la denominación de los exponentes en sí. Lo que hay que hacer es multiplicarlos. Miren, vamos a figurarnos con este ejemplo. 9 elevado a la 5 o 9 quintos. Tenemos en este caso, bueno, 9 elevado a la quinta, disculpen. Y tenemos valor de un segundo exponente, de 4. Entonces lo que se va a llevar a cabo es una multiplicación de esos valores. 9 y 4, en este caso como una resultante de 20. Hemos transformado ya estos dos exponentes en uno solo. Y el mismo caso vamos a tener que aplicar, por ejemplo, si se encuentra dentro de otro, e inclusive dentro de varios más. El principio es aquello que vayamos a multiplicar cuantos exponentes existan. La sexta es potencia de un producto. Bien, aquí lo que debemos en este caso realizar es la distribución de forma individual de cada uno de los valores. Por ejemplo, tenemos que el producto de esta multiplicación tiene básicamente el exponente, ¿ok? Tiene un exponente, pero lo podemos directamente trabajar o extraer de forma individual. Por ejemplo, decimos valor de A tiene exponente de n, valor de B tiene exponente de n. Ambos tienen el mismo porque pertenecen a un mismo conjunto de agrupación. Por ejemplo, en la resolución, en este caso ejemplificada, tenemos 10 elevado en este caso a 4. Entonces, una sintetización de ello sería que llegásemos a multiplicar los factores de 5 y de 2. Y aquí directamente trabajar con los exponentes de forma individual. ¿Ok? Sabemos que este 5 tiene un exponente de 4 y que también 2 por general lo tiene. La séptima propiedad nos dice producto de potencias de bases distintas. Muy bien, aquí lo único que hay que tener en cuenta es que se logran repetir dos veces cada uno de los valores de las bases. Por ejemplo, sintetizando aquí una idea de lo que podemos extraer directamente es lo siguiente. Una parte analizada de los valores. Tenemos A y B que, como pueden ver, tenemos directamente exponentes distintos y de bases también distintas. Lo que hemos de aplicarlo directamente es como una correlación de una multiplicación, de forma en este caso individual, en la que vamos a ir desarrollando parte del proceso. Por ejemplo, aquí multiplicación de B por el valor de A sobre B nuevamente con el primer elemento de, podemos decir, del exponente. Y luego lo hemos de complementar con la multiplicación de B multiplicado, en este caso, bueno, utilizando el exponente o en el segundo exponente, el de B. En resolución y analizando un poquito mejor, vemos que también tenemos el valor de A, B elevado a un solo exponente, en este caso al primero, multiplicado por el valor del segundo con el primer exponente y multiplicado para también el segundo valor para el segundo exponente. Bien, y en resolución ya prácticamente lo tendríamos planteado de esa forma. Es un poquito más sintetizado trabajarlo de forma numérica, pero bien, directamente hemos de trabajar directamente con la propiedad en sí, la que hay que tener en cuenta para poderlos trabajar. Hemos a finalizar ya con las siguientes. Propiedad distributiva. Es distributiva solo y exclusivamente respecto a la multiplicación y a la división. ¿Por qué? Porque esta propiedad no se trabaja, no es distributiva respecto a la suma y a la resta. ¿Por qué? Porque se estarían alterando nuestros valores y bueno, es porque prácticamente no consiste en aquello. Si yo veo modificado el valor de suma y la resta, digo que voy a obtener como tal un resultado diferente. No es como la multiplicación y la división, que si por ejemplo yo llegase a alterar aquello, pues no tendría gran repercusión, pero sí en la suma y resta. Tenemos valor de A y de B elevado a un exponente. Recuerden que prácticamente es una distribución, queremos trabajarlo de forma individual. Tenemos valor de A elevado a un exponente y valor de B elevado también al mismo exponente, porque ambos pertenecen a un mismo conjunto de agrupación. Y lo mismo sucede con el valor, por ejemplo, o con las bases y exponentes de una división, de una fracción, por ejemplo.
Tenemos el valor del numerador tiene un exponente y el valor del denominador también tiene un exponente, ¿okay? De forma individual, aunque sea el mismo. Bien, entonces ya finalizando con la última, potencia de exponente negativo. Por lo general suelen ser muy raros los casos porque no queremos por lo general agregar un valor o una denotación negativa dentro de un exponente. Por ello hemos de agregar la siguiente forma para prácticamente destruir aquella denotación negativa dentro de aquel exponente. Entonces, ¿cómo lo haremos? Con el valor de 1 en fracción de a elevado a un exponente. ¿Okay? Prácticamente se simplifica esta parte. Y es como podemos trabajar más que todo cuando existe el caso. Sin más, es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo.